Previamente en Fausto. Está tirada, si no mal recuerdo, boca abajo. Cuando la voltean, ya era un cuerpo como ya en medio estado de descomposición, ya como amoratado, verdoso. No sé si por lo mismo de la descomposición, sí estaba como abotagado, ya como desfigurado. La espalda sí estaba como si le hubieran hecho muchos ojales por las puñaladas. En noviembre del año 2004, se levantó un reporte de persona desaparecida en la Ciudad de México. Lo que empezó como una investigación rutinaria resultaría en un caso oscuro y violento que expondría el lado repulsivo de la naturaleza humana. Esta es la reconstrucción de esa historia. Inspirado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Segunda temporada. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 7. Luminol. A las 9 de la noche apagaron las luces y cerraron las cortinas en la escena del crimen. Desalojaron a la gente. Todos esperaron en el patio. Adentro de la casa quedaron el perito Palacios, adscrito a la Procuraduría, junto con un pasante y un fotógrafo. Los bomberos ya habían sacado el cuerpo de Elena, que iba camino a la CEMEFO. El Ministerio Público y sus secretarios se habían retirado a la delegación para tomar la declaración de Carla y Claudia sobre cómo encontraron el cadáver. Pero en lo que ellos se fueron, otros llegaron. Peritos en diversas disciplinas tenían que levantar toda la evidencia disponible. Le comunicaron a Carla que harían pruebas en la casa de su madre y ella estuvo de acuerdo. Luego se fue al centro de justicia acompañada de judiciales. Cuando hicieron la inspección ocular, las paredes de la casa estaban limpias. La sangre solo se encontraba en el interior del ropero. El perito Palacios pidió que guardaran silencio. Terminó de mezclar el luminol con agua simple, oxigenada y otros ácidos. Combinación que no funciona por sí sola a menos que se active con hierro. Y la sangre tiene mucho hierro. Se colocaron las mascarillas y llenaron varios atomizadores. Fue cuando apagaron las luces. Comenzaron rociando el químico en paredes y pisos. En la puerta del baño se activó el luminol, marcando un rastro que los guiaba al pasillo, retrocediendo el tiempo para contar cómo ocurrieron los hechos. En cada rociada varios puntos resplandecían, algunos separados y otros en grupo, formando pronunciadas manchas, jeroglíficos de sangre, gritos rayados en la oscuridad. En una de las paredes del pasillo aparecieron dedos y palmas embarrados. Alguien herido había caminado desde la recámara al baño. Era el recorrido de Germán. Los peritos avanzaron hacia la habitación y rociaron luminol en el marco de la puerta. Luego, en las paredes. La escena cambió dramáticamente. Lo que antes era una recámara limpia, ahora revelaba tintes sanguinarios, rasguños y chisguetes por todas partes. En el lugar había ocurrido una masacre. La sangre iluminada comenzó a relatar una historia de odio y violencia. No, pues sí se veía que todo estaba lleno de sangre. Los peritos trabajaron en toda la recámara. Una ola fluorescente aparecía para esconderse segundos después. En ese tiempo, el fotógrafo tomaba imágenes sin flash. La crónica solo estaba presente ante los ojos de la penumbra. El lugar donde encontraron mayores vestigios
Fue a un par de metros del ropero. Más que un rastro, ahí se había vaciado un charco de sangre contundente y profundo. Las patas de la cama estaban salpicadas y las paredes a unos 80 centímetros del piso contaminadas por completo. Pero curiosamente la colcha no tenía rastros hemáticos. Alguien la había cambiado. Se podía ver la forma de unas manos que habían peleado desesperadamente y después una gruesa mancha dirigida hacia el ropero, proveniente del momento en que el cuerpo fue arrastrado y metido en el mueble. La reacción del luminol duró el tiempo suficiente para interpretar los últimos minutos que vivió Elena. El crimen se salió de control y el asesino disfrutó cada momento, cada puñalada, cada golpe. A los peritos les costaba trabajo respirar, no tanto por los restos del olor, sino por el asombro. Una vez que el fotógrafo tomó las imágenes, se dirigieron a la puerta y tras ellos cerraron el lugar. Nadie podía entrar y quizá nadie querría. Después de inspeccionar la vivienda, los vecinos pensaron que habían terminado, pero para su sorpresa, los agentes pidieron sacar a los hijos de Carla del inmueble. Habían decidido hacer la prueba de luminol también en su casa. El procedimiento se repitió. Apagaron las luces y rociaron el químico por toda la casa. No encontraron nada. Después llegaron a la cocina donde se encontraba una base para cuchillos grandes y afilados. El luminol hizo reacción en 2 de ellos. Y los peritos se quedan en su casa, echan el luminol y ahí se dan cuenta que efectivamente ahí lavaron los cuchillos, en el lavabo estaba toda la sangre, etcétera, ¿no? El cadáver de Elena llegó a la plancha del forense 30 minutos después. Fue complicado colocarla en una postura adecuada para estudiar y concluir la causa de su muerte. Cuando finalmente pudieron quitarle la bata, ya acartonada y pegada a la piel por la sangre seca, examinaron las heridas. El resultado fue peor de lo que esperaban. Al estirar el cuerpo encontraron fauna cadavérica en forma de larvas y desprendimiento de cabellos y uñas. Mientras contaban las heridas, los gusanos se movían en las llagas. La señora Elena recibió 39 heridas producidas por un instrumento punzocortante, todas realizadas de arriba a abajo, distribuidas uniformemente en el tórax, la espalda, el omóplato, en los costados, hombros, cabeza, hígado, pulmón, vísceras y riñón. Tenía una herida particularmente grande en la cara, exactamente en la mejilla, y otra en la unión del dedo pulgar e índice en la mano derecha. Además del violento frenesí con el que fue atacada, hubo algo más que llamó la atención del médico: la distribución de las heridas. Porque si bien era cierto que estaban por todo el cuerpo, también lo era que el patrón que mostraban resultaba inquietante. Las heridas, todas, formaban hileras perfectas, con el mismo grosor y separadas unas de otras 4 centímetros, prácticamente exactos. El homicida sabía lo que hacía. Midió su fuerza y distancia en cada golpe. Las puñaladas eran sistemáticas, casi mecánicas. Al terminar de lavar el cuerpo, se reveló la perfección en el orden de las heridas, el mismo patrón que encontraron en el cuerpo del tío de Fidel. Estaban frente al trabajo de un asesino diestro y organizado. Lo que me acuerdo mucho era que las puñaladas, había unas puñaladas que prácticamente se las marcaban como si se hubieran seguido cuenta el patrón de una camisa o algo así, o sea, de tan bien alineadas que estaban. Eso me acuerdo mucho, así que estaban las apuñaladas así una tras de otra, sino como escalonadas y rectas, como si hubieran seguido el patrón de una... ¿Te das cuenta de los botones de una camisa?